¿Qué tal, amigos del Complot? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un microprograma de la Escuela Manco Inca. Esta vez vamos a hablar un tema muy importante que yo estoy seguro que les va a importar, porque ¿quién no tiene un hijo o un sobrino en casa, no, y está preocupado por ellos, y que en esta pandemia lamentablemente han perdido clases, han perdido la oportunidad de socializar con sus compañeros, de aprender en vivo, ¿no? por el motivo de la pandemia? Y hasta ahora no se regresa a las clases. Estamos ya en noviembre y ya no hay nada claro del retorno a las aulas. Ya creo que se va a pasar para el próximo año, ¿no? Pero la educación es un tema muy amplio y que habría que abordarse y de plantear propuestas, ¿no? Y de cómo vamos a mejorar la educación, ¿no? Cuando se vuelvan a las aulas. ¿Qué opinas, Ernesto, de la problemática actual de la educación? La solución queda en ver otros países cómo han progresado, porque los ejemplos ya están dados. En China, en Corea, generalmente en Asia, en Europa también. Y consiste en algo simple y sencillo. En todos los colegios seleccionas los mejores por sus notas y todos los llevas a unos colegios especiales con los mejores profesores. Porque digas lo que tú digas, desees lo que tú desees, siempre hay diferencias con respecto a intelecto, porque el ser humano es diferente. Claro. Hay buenos profesores y hay malos profesores. Hay profesores con vocación y hay profesores sin vocación. Entonces lo único que tiene que hacer es seleccionar a lo mejor, agruparlo. Cuando tú seleccionas un grupo de niños y esos niños son inteligentes, empieza una competencia, el nivel se dispara. Claro. Empieza una exigencia que los mismos profesores reconocen y tienen ellos que entrar dentro de esa carrera, porque si no se quedan atrás. Porque si no, los niños o los adolescentes son capaces de quedarse dormidos en la clase. ¿Por qué? Porque el profesor no sopla. Claro, hay que seleccionar, ¿no? Yo también creo eso. Ese ejemplo está dado ya en Asia y en Europa. Yo creo que la educación necesariamente tiene que ser selectiva, ¿no? Porque cuando generalizas contenido, cuando generalizas enseñanza, ¿no? Pueden haber niños que de repente están, digamos, en otro nivel, ¿no? Y para ellos es un retraso o una pérdida de tiempo y podrían estar en otros niveles. Yo creo que coincido con eso, contigo, pero ¿no crees que sería un poquito discriminador con los otros niños? No, eso implica ¿qué cosa? La verdadera revolución en educación es que hasta en una escuela rural, la familia, una familia campesina que tiene un niño que sabe que es un niño inteligente, pueda ser seleccionado. Claro. Si tú sacas un niño andahuaylas de una familia pobre, jamás va a entrar a la universidad. Es lo más probable. Difícil. Pero es más, tú eres una ONG, las ONG ¿qué hacen? Mantienen el status quo, pero ayudan, pero mantienen llegas a Andahuaylas, a la misma familia campesina, le haces los exámenes a ese niño, lo sacas de su entorno, lo pones en un colegio especial, lo más probable es que fracase, claro, porque no lo separas de su entorno, porque el campesino que le dio a su hijo, él no tiene ningún beneficio económico, eso porque hay que hablar seriamente. Todo el ser humano trabaja en base a beneficios. Sí, pero yo te digo algo, si hay una política, que eso aplicaron los chinos después de la Revolución Cultural, o sea, lo empezaron en la Revolución Cultural y después lo aplicaron hasta ahora. Es una familia pobre, ven que el alumno sopla, que es un buen elemento, lo sacas del entorno. ¿Cómo podemos hacer que esa familia apoye a ese niño? Que no lo sabotee. ¿Por qué? Porque viene un entorno donde no había educación, no la reconocen, o tal vez si la reconocen no se sienten con la fuerza tanto intelectual como económica para respaldarlo. Le das un subsidio. Claro. Al padre, a la madre, le dice, señora, acá usted tiene 500,000 soles mensuales, claro, porque usted tiene un niño dotado y lo tiene que apoyar. Entonces, ¿qué hay? Un incentivo. Claro. ¿Qué padre no se va a pelear entre los campesinos para tener un niño dotado o darle las facilidades? Claro, claro. ¿Te vas a arar la tierra o te vas a estudiar? Lo que pasa en el Perú, tenemos una concepción mala de la vida y de la educación, ¿no? Si tú preguntas a un conero, ¿no? Joven o persona mayor, ¿cuál es el digamos, el método para salir de pobre? Te va a decir trabajando. Exacto. O te va a decir vendiendo más, ¿no? Es un negocio, ¿no? Pero eso es una concepción totalmente equivocada de la gente pobre. La única manera de salir de pobre, ¿no? Es mediante la educación. No hay otra. No es mediante el emprendedurismo que te quiere vender los medios de comunicación, la prensa, que es
trabajando, emprendiendo. Eso es falso, ¿no? Está probado científicamente que las personas que logran ascender socialmente es mediante la educación. Y tú has hablado de la educación básica, porque el problema de la educación básica, tienes buen enfoque, es la educación primaria, ¿no? Jardín, la primaria y la secundaria. No es la educación superior, la universitaria, ¿no? Por más que también sea mala. Todo empieza cuando son niños. La educación también tiene que estar respaldada por una industria. Tú sabías que la educación masiva surgió con la revolución industrial que se hizo ya masiva a partir de mediados del siglo XIX. O sea, antes de eso, casi todos eran ignorantes y solo se educaba a la élite aristocrática o la élite económica. Cuando empezaron a nacer las industrias, empezó la necesidad de cerebros. Tú necesitas cerebros cuando tienes una movida económica fuerte, cuando tienes una industria tecnológica, cuando tienes una industria que crea, por ejemplo, lo que hace Google o lo que hace Apple. ¿Qué necesitas? Ingenieros. Claro. ¿Dónde reclutas los ingenieros? En las universidades. Las universidades que buscan desesperadamente cerebros. Claro, pero acá en el Perú si no tienes ese poder, esa máquina económica, pasa lo que pasa a muchos ingenieros que se reciben en las universidades peruanas más prestigiosas, terminan en empresas de servicios. Claro, claro. ¿Me entiendes? A eso voy. O sea, en el Perú no hay eso. Pues, ¿no? En el Perú lo que se requiere es un consumidor y un ciudadano que no critique. Ahora, con el profesor, lo que nos espera es la mediocridad absoluta. Ese ministro, en verdad que reconocerlo, es un pobre sindicalista que lo único que va a hacer va a empobrecer la educación en el Perú, porque solo tiene en la cabeza una cosa: el sindicato y el sueldo. No le interesa nada más ese señor. Claro. Y la pregunta es, con la derecha bruta y achorada, ¿sería diferente? Sería igual y sería peor. Sería peor, porque para ellos la educación solamente es meterle al ciudadano el tema del emprendedurismo. Nada más. Porque no son nacionalistas. Y ser un consumidor, ¿no? No mejorar al ciudadano, no mejorar la educación. Bueno, como recomendación, al profesor, al nuevo gobierno, sería que mejores la política educativa, que reflexionen, que miren los ejemplos asiáticos, que también parecen muy interesantes. Ya desliguémonos, ¿no? de la esfera y de influencia europea, ¿no? Que tantos siglos hemos estado con eso. Vayamos hacia el nuevo centro mundial que es Asia y aprendamos de ellos también, ¿no? Entonces, Ernesto, creo que ahí quedaríamos para nuestros amigos de las redes sociales. Si pueden, nos dan like, nos comentan, nos dan sus recomendaciones y también sus aportes ahí en los comentarios y compartan. Están invitados, compatriotas, a estos canales. Ustedes escriban nomás, nosotros nos podemos comunicar con ustedes. ¿Quieren un debate? Aquí nos tienen. Nos vemos.